Entonces, ya tenemos la fórmula para el primer y segundo reactor, pero si se dan cuenta, es la misma fórmula. ¿Sí? Si tenemos el primer reactor, sería CA0 dividido entre D1 más tau por K, tau 1 por K1 elevado a la primera potencia. Y el segundo reactor sería CA2, CA0, 1 más tau por K. Sabemos que va a ser el mismo tau por K del reactor 1 y del reactor 2 porque van a considerarse que tienen el mismo volumen y la misma temperatura. Entonces podemos hacer una fórmula general para infinita cantidad de reactores en serie con el mismo volumen. Entonces, la fórmula nos quedaría de la siguiente forma. CAN, ¿sí? Va a ser igual a CA0, 1 más tau por K elevado a la N, donde N va a ser el número de reactores, y en este caso solamente estamos considerando el número de Nat-Kohler como reacción de primer orden, tau por K. ¿Sí? Entonces esto solamente funciona para primer orden. Ok, entonces vamos a hacer otra consideración o lo que vamos a querer va a ser un análisis de conversión. Ya no nos gustó tenerlo en función de concentraciones, vamos a pasarlo de nuevo a conversión. Entonces tenemos la fórmula de CAN va a ser igual a CA0, 1 menos X, ¿sí? No importa la cantidad de reactores que tengamos, esta conversión va a ser la conversión final, la conversión que va a salir del último reactor. Puede ser el último reactor que sea el 3, el 20, el 1 millón. Esta X es la que vamos a utilizar en esta fórmula. CAN entonces es igual a CA0, 1 menos X. ¿Ok? Y entonces esta la sustituimos, nos quedarían CA0, 1 menos X va a ser igual a CA0, 1 más tau por K a la N. Estoy sustituyendo esta fórmula en esta otra fórmula, ¿sí? Entonces aquí se iría CA0 y nos queda 1 menos X es igual a 1 sobre D1 más tau por K elevado a la N. Pero yo nada más quiero a X, entonces la paso del otro lado y me quedaría que X va a ser igual a 1 menos 1 sobre D1 más tau por K, sabemos que es el número de Nat-Kohler, elevado a la N. Entonces aquí ya tendría una fórmula para calcular la conversión en función del número de reactores, ¿sí? Teniendo en cuenta que el número de Nat-Kohler para todos los reactores que se van a utilizar es el mismo, ¿sí? Aquí ¿qué nos dice esta fórmula? Que si nosotros incrementamos la cantidad de reactores, ¿sí? Si n es más grande, este número se va a hacer mucho más grande y por lo tanto 1 dividido entre un número muy grande va a ser un número muy pequeño, entonces la conversión se va a hacer más grande. Si nosotros disminuimos n, esto se va a hacer un número más pequeño, 1 dividido entre un número más pequeño va a ser un número más grande, bueno, no mayor que 1, pero digamos vamos a tener menos conversión. Entonces, si el número de reactores incrementa, incrementa la conversión. Si el número de reactores disminuye, la conversión disminuye. Eso es lo que quise decir con
Pocas palabras. Ajá. Bueno, ¿qué podríamos hacer? Vamos a revisar una última cosa. Vamos a ver. Supongan ustedes que tienen diferentes conversiones X. Bueno, primero tienen número de reactores. Este sería N, el número de reactores. Supongan que tienen hasta 10 reactores. Vamos a analizar el caso de 10 reactores. Y suponemos que la conversión va de 0.1 hasta... no, 0.2 hasta 1. Ok. Entonces vamos a utilizar esta fórmula que tenemos, ¿sí? La conversión en función de el número de reactores, ¿sí? Nosotros vamos a graficar de un lado la conversión y del otro lado el número de reactores, ¿sí? Y a diferentes números de Damn-Kohler. Entonces aquí teníamos, bueno, vamos a utilizar solamente, bueno, aquí van a estar los números de Damn-Kohler. El número de Damm-Kohler va a ser 0.1, 0.5, 1, 10 y 100. Entonces aquí primero lo haríamos con 0.1. Entonces vamos a calcular, de hecho no necesitábamos esto, le voy a quitar. Vamos a calcular la conversión con un número de Damn-Kohler de 0.1. Entonces la fórmula nos dice que es 1 más 1 más el número de Damn-Kohler elevado a la n. Sería, perdón, es que no me aprendo la fórmula. Aquí está. Sería 1 menos, perdón, la fórmula es 1 menos 1 sobre de 1 más el número de Damn-Kohler que vamos a estar utilizando, en este caso sería 0.1. Voy a fijarlo para que no se mueva, y esto elevado a la cantidad de reactores que voy a tener. En este caso sería 1, 2, 3, 4. Entonces, si aquí se dan cuenta, nosotros podemos recorrer esta fórmula y vamos a ver cómo se va a ir incrementando la cantidad de conversión con un número de Damn-Kohler de 0.1. Entonces, graficamos esto. Insertar un gráfico. Este sería el primer gráfico que voy a tener, ¿sí? Entonces este sería con un número de Damn-Kohler de 0.1. Ese sería el nombre. ¿Ok? ¿Sí? Entonces quiere decir que, por ejemplo, yo con este número de Damm-Kohler de 0.1 y con 10 reactores apenas si llego a una conversión de 0.6. Vamos a analizar lo mismo con 0.5. Entonces sería esta misma fórmula, nada más que lo que cambiaría sería el número de Damm-Kohler, ¿sí? Ahora lo voy a poner como 0.5. Ok. Y entonces aquí le doy insertar y esta otra gráfica. Y nada más quiero la gráfica, la voy a pasar acá. Ahí está. Entonces necesito ver cuál es cuál.
Por ejemplo, esta es con 0.5. Entonces, si yo tengo 10 reactores y con un número de Damp-Coller de 0.5, puedo llegar hasta máximo o hasta casi una conversión de... hasta casi una conversión del 90%. ¿Sí? Casi llegando a 1, si se dan cuenta. Entonces lo mismo voy a hacer con los demás, sería con 1, con 10 y con 100. Entonces aquí podemos ver cómo va a cambiar el número de Damp-Coller, o bueno, la conversión con respecto al número de Damp-Coller. Si tenemos un número de Damp-Coller pequeño, no vamos a llegar a una conversión muy grande. Entonces ya sabemos que la conversión es lo que habíamos dicho al principio, que la conversión va a ser menos del 10% si el número de Damp-Coller es 0.1. Pero si el número de Damp-Coller es aproximadamente 10, ¿sí? Fácil vamos a llegar a una conversión del 90%. Y aquí lo vemos, aquí ya llega a 99, ¿sí? Entonces, nosotros podemos incrementar entonces de dos formas la conversión. Incrementando el número de Damp-Coller e incrementando el número de reactores. Entre mayor sea nuestra cantidad de reactores, mayor será nuestra conversión. Pero también va a depender del número de Damp-Coller, y el número de Damp-Coller va a depender del flujo volumétrico que nosotros estemos ingresando y la rapidez. Tal vez la rapidez no la podamos controlar porque esa va a depender de la reacción que nosotros queramos utilizar, pero, o bueno, que ya nos imponga más que nada. Ajá. Pero nosotros podríamos controlar los flujos y así cambiar diferentes números obtener diferentes números de Damp-Coller. No me gustó mucho esta gráfica.
Ya sé por qué. Aunque aquí todas eran 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces así, por ejemplo, si tenía 0 reactores, voy a tener 0 de conversión. Y así se ven un poco mejor la gráfica. Ya la estiro. Y ya me queda otro poquito mejor. Ajá. Ya tiene otro poquito de más sentido mi gráfica. Ahí está. Igual esta. Si tengo 0 reactores, tengo 0 de conversión. Y eso es lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque sí lo debo de tomar en cuenta de que no importa el número de Damscaller que tenga, si no tengo ningún reactor, no voy a tener ninguna conversión. Y ahí está, ahí sí me gusta cómo se ve. Cómo se ve. Perfecto. Esta sería mi gráfica de, esto sería el número de reactor. Número de reactor. Y este sería la conversión. Conversión. Y este sería 0.1, 0.5. Estos deberían ser de diferentes colores, pero no sé por qué salieron de un solo color. Precisamente ahora que los necesito de diferentes colores, ahí están. 0.5, el otro era de 1, el otro era de 10, y el último era de 100. Entonces aquí incluso le puedo dar insertar a su leyenda a la derecha, pero no me gusta que aparezca aquí, entonces la jalo. No, sí. No me permite jalarla. Ahí está. Ahí está, ese era el gráfico que quería. Este sería el número de reactor contra conversión. Si por ejemplo tengo un número de Damscaller muy pequeño, voy a tener una conversión pequeña aunque incremente el número de reactores. Pero a partir de 0.5 ya veo que llega una conversión casi del 90%. ¿Sí? Es más, ya después incremento. Por ejemplo, con un número de Damscaller de 100, con un solo reactor prácticamente ya llegué a la conversión del 1, del 100%. Entonces, esto nos da una idea de ver cómo funciona este número de Damscaller para poder expresar la conversión final.